y estoy muy alegre, muy feliz de estar aquí en este lugar y compartir con ustedes juntos la palabra del Señor. Y antes de ir dentro del tópico, quiero introducir a los jóvenes que ayer les envió un mensaje para que se acercaran a la iglesia y Dios ha trabajado en sus corazones y hoy están aquí en la iglesia. Ellos son jóvenes provenientes de Venezuela, Bexabé allá, ¿no? Puedes colocarte en pie, Dani y Eva. Eva, ellos tres son hermanos. Esos jóvenes que ustedes ven allí, ellos son nacidos dentro de la iglesia. Tienen dos tíos que son pastores de la iglesia. El pastor Douglas Sánchez y el pastor David Rivero. Así que, bueno, ellos ahora están aquí también en este estado, en la ciudad de Dallas. Y estamos muy felices de que estén aquí en la iglesia, muchachos. Faltó uno que también está aquí, Sosole, es el nombre que recuerdo, Edwin. Edwin, así que ojalá que en otra oportunidad pueda él también venir, acercarse. Pero muchachos, esta es la iglesia, la misma que conocimos en Venezuela, somos los mismos. Aquí son bienvenidos y que puedan venir aquí asistiendo a la iglesia cada sábado y que ustedes se mantengan en la fe. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Asimismo me da alegría ver a Yosemar. Yo la recuerdo a ella también, una joven pequeña en Venezuela. Ella es de Valencia, creo que de la iglesia de Luis Herrera. Bueno, y ya con los demás nos hemos visto algunas otras veces. Y los jóvenes allá atrás creo que son visitas también por primera vez. De Perú, qué alegría. Bueno, siéntanse bienvenidos aquí en la casa del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a considerar la palabra del Señor. Los otros dos jóvenes, disculpen, a ver sus nombres. Jessica y Verónica. Bueno, que son amigos conocidos, ¿también son de Venezuela? Ya, bueno, está bien. Aquí nuestros hermanos también son de Venezuela, el hermano Carlos y la hermana Esther. Así que, bueno, vamos a introducirnos en nuestro estudio y tenemos el texto que hemos leído en el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 7 al 8. Vamos a repetirlo juntamente. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El profeta Ageo fue contemporáneo con la misión que hizo Nehemías. Tanto Ageo como Zacarías, ellos fueron contemporáneos en el tiempo de Nehemías. Recuerden que Nehemías era un copero que estaba fuera de Jerusalén, pero cuando movido, dice, a misericordia, y se llenó de un gran deseo de ir a ayudar y reconstruir la ciudad y los muros en Jerusalén. Y Dios en este momento habla por el profeta Ageo y le da la orden al pueblo. El pueblo estaba muy cómodo, hermanos. Ellos no querían regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Pero Dios les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Aquí tenemos un verbo que es meditar, está en una forma imperativa. Era algo que ellos tenían que hacer. Y meditar nos lleva a que debemos reflexionar a nosotros mismos y, bueno, considerar mi condición actual, qué estoy haciendo, quién soy, para dónde voy, de dónde vengo, cuál es el propósito de mi existencia aquí en este mundo. Y luego Dios le dice la orden: subid al monte y traed madera y reedificar la casa. Ellos tenían que hacer varias cosas ante el estado o el deseo de ellos de quedarse cómodos en el lugar donde ya estaban. Con mucha gente pasa eso, ¿no? Que deja su país. Salen de un país de pronto en dificultades y luego llegamos a otro, nos acomodamos, ya nos sentimos organizados, realizados, y volver a nuestro país de origen, bueno, quizás ya no entra en nuestra agenda.
Pero aquí Dios le está diciendo al pueblo que ellos tenían que subir, meditar y subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Yo quiero que analicemos hoy la expresión subid al monte. ¿Cuántos de ustedes han escalado montañas? ¿Qué tan altas han sido las montañas? ¿Bajas o altas? Dos montañas bien altas. Uno es el pico el Águila, que es de 3.500 metros, está en el páramo, en la vía toda de la Trasandina hacia Mérida. Y tenemos el pico Bolívar, que es de aproximadamente 5.000 metros. Ese está bien alto, allá se llega con teleférico. Pero hay montañas más altas en el mundo. Y si vamos y miramos así, podemos mencionar las del Himalaya. Allá están las montañas más altas. Y tenemos, ¿cómo se llama la montaña más alta? El Everest. Es de aproximadamente cerca de los 9.000 metros sobre el nivel del mar. Es muy alta. Es muy difícil llegar allá. Cantidades de personas intentaron llegar allá y murieron. Algunos están congelados. Pero sí hubo dos hombres que lograron llegar allá a la cumbre, a lo más alto. Y ellos lograron ese desafío, llegar a lo más alto de la montaña, para luego tener un nombre y un récord en sus vidas, es decir, llegamos a lo más alto del Everest. Pero de ahí no pasa nada. Pero Dios nos está invitando hoy a subir una montaña donde no solamente vamos a tener el récord de que hemos subido a la montaña, sino que cuando subimos a la montaña que Dios nos llama, esa montaña trae transformación para nuestras vidas. ¿Y a cuál montaña nos quiere o nos invita el Señor hoy a subir? ¿Cuántos montes hay en la Biblia? El monte de Sión es uno. El Carmelo es otro. Hay varias montañas. ¿A cuál monte tenía que subir aquí el pueblo de Dios cuando Dios le estaba diciendo, subid al monte? ¿Ya? Tenemos aquí un texto del Espíritu de Profecía que nos muestra la importancia y por qué debemos subir al monte. Y dice, sube a mi monte o sube a mí al monte, nos dice Dios. Antes de que pudiera Moisés ser instrumento de Dios para liberar a Israel, se le señalaron 40 años de comunión con Dios en las soledades de las montañas. Antes de llevar el mensaje de Dios a Faraón, habló con el ángel en la zarza ardiente. Antes de recibir la ley de Dios como representante de su pueblo, fue llamado al monte y contempló su gloria. ¿Quién fue ese personaje? Moisés, ¿verdad? Antes de ejecutar la justicia sobre los idólatras, fue escondido en la cueva de la roca y le dijo el Señor, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, y que de ningún modo justificará al malvado. Antes de deponer con la vida su responsabilidad respecto de Israel, Dios le llamó a la cumbre del Pisga y desplegó ante él la gloria de la tierra prometida. Así que lo que nosotros tenemos aquí ante la invitación de Dios de subir al monte es un monte espiritual, hermano. Es un monte donde Dios nos invita para que escuchemos su voz. Es un monte donde Él va a revelar su carácter ante nosotros. Y es un monte donde nosotros nos vamos a consagrar a Dios, a entender lo que Él nos quiere decir, para luego descender del monte y proclamar lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Esa fue la experiencia de Moisés. Antes de que él se dedicara a ser, dice, ese libertador del pueblo de Israel de allá de Egipto, primero tuvo que subir ¿a dónde? Al monte, para tener comunión con Dios, para tener consagración, para conocer quién era Dios. Y allí él le clamó a Dios y le dice, revélame, muéstrame quién eres tú. Y Dios se reveló a él y le mostró su gloria. Cuando él bajó, dice, su rostro brillaba cuando él iba al monte, porque no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Cada vez que Moisés estaba con el pueblo dirigiéndolo,
aceptaba la invitación de Dios de ir al monte para tener una revelación mayor de Dios. Y hoy Dios nos está invitando a que subamos al monte. Y hoy quiero que hagamos un recorrido. Vamos a subir varios montes hoy que hay en la Biblia. Vamos primero al monte Moria. ¿Qué evento especial recuerdan ustedes que haya acontecido en este monte? El monte Moria. Hay algunas fotos y vemos a Abraham ofreciendo a su hijo Isaac. Y a ese monte Moria le vamos a llamar el monte de la fe. Hebreos 11:6 dice así: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ya, que es Jehová Jireh, significa Dios proveerá. Allí Abraham manifestó y expresó su gran fe en Dios. Y hoy nosotros somos llamados a ejercitar nuestra fe. Nuestra fe debe crecer, debe desarrollarse. Y para eso debe hacerse como cuando escalamos una montaña. Para subir al Everest, hermano, ¿qué usted cree que hace la gente? Se preparan, entrenan, tienen una disciplina extraordinaria. Y a medida que van subiendo, necesitan esfuerzo, necesitan dedicación y perseverancia para poder llegar a dónde? Allá, a la meta, a la cumbre. Y no, tienen obligatoriamente tienen que hacerlo. Y literalmente dice que la respiración para ellos se torna muy complicada, muy difícil. Esa es la razón por la que mucha gente ha muerto. Por eso dice que tienen que entrenar y prepararse antes de escalar esa montaña. Porque ya a medida, a alturas tan altas, ya no es fácil respirar. Así que nosotros necesitamos también desarrollar nuestra fe. Y hoy debemos subir allá a la montaña, al Moria, junto con Abraham, como él lo hizo en el pasado. Vamos a un segundo monte que encontramos que es importante y nos hace un llamado también a nosotros en nuestra vida cristiana, y es el monte Horeb o Sinaí. ¿Qué aconteció en ese monte? ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, ahí se manifestó Dios en la zarza. Ahí fue donde subió Moisés y pasó los 40 días en comunión con Dios. Y fue donde Dios le proclamó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el monte Horeb. Y el pueblo hizo un compromiso con Dios ese día, de acuerdo a Éxodo 19:8. Ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ellos se comprometieron a obedecer los 10 mandamientos. Y a este monte le vamos a llamar el monte de la obediencia. Porque la fe sin obras es muerta. Por eso necesitamos subir al Moria y también ¿a dónde? Al Horeb, donde recibamos los mandamientos de Dios, donde escuchemos su voz clara y distintamente y nos comprometamos también como el pueblo a obedecer sus mandamientos, pero no como ellos lo hicieron, basados en su propia fuerza, sino nosotros ahora lo vamos a hacer entendiéndolo espiritualmente, que no somos nada, que no tenemos ninguna fuerza para hacerlo, pero que si Cristo está en nosotros, entonces será posible obedecer los mandamientos. Por eso Pablo dijo, todo lo puede en Cristo que
que me fortalece. Y Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, cuando aprendemos a amar a Dios, entonces el obedecer va a ser para nosotros un placer. Va a ser una alegría venir aquí a la iglesia cada sábado. Va a ser un gran gozo dar nuestro diezmo, porque sabemos que estamos cumpliendo el mandamiento de Dios y que estamos apoyando su obra para que sea predicado el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y dice aquí la explicación del discurso maestro de Jesucristo: la obediencia es la prueba del discipulado. Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo Jesucristo? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos aprender a obedecer a Dios, hermano. Cristo, el Hijo de Dios, encarnado, siendo hombre, dice, aprendió la obediencia y fue fiel, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Por eso dice en San Primera de Juan, capítulo 3, dice, todo aquel que le ha conocido o que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. O sea que está profesando una fe nominal, una fe de palabras. Está solamente diciendo yo creo, pero recuerden que el enemigo también hace eso. La Biblia dice que los ángeles, Satanás dice, y los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces la obediencia es importante en la vida del creyente. Es importante que tú y yo aprendamos a obedecer. Y esa obediencia debe ser basada en el amor. Por eso necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Porque Él va a ser el único que nos va a inspirar y motivar para obedecer genuinamente. Vamos a otro monte, el monte Nebo. ¿Quién subió a este monte? Moisés, claro. Ahí murió Moisés, hermano. ¿Qué fue lo que contempló Moisés desde el monte Nebo? La tierra prometida, mis queridos hermanos. Ustedes pueden imaginarse a Moisés, 40 años que batalló en el desierto. Había recibido la promesa de parte de Dios de ir hasta la tierra prometida. Y ahora Dios lo lleva ya al monte Nebo en los últimos momentos de su vida. Y él contempla, dice, la belleza de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Pero allí Dios le dice, tú no entrarás. Así que a ese monte le vamos a llamar el monte de la aceptación. Aceptar la voluntad de Dios, hermano. Dice San Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo también tuvo este conflicto de aceptar la voluntad de Dios y en Mateo 26:39 Él dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Aunque Moisés llegó al monte Nebo y vio la tierra prometida y quizás se hizo muchas preguntas, ¿por qué, Señor, no me das el privilegio de entrar allá? Finalmente la aceptó y entendió que en lugar de ya no verlo, que no sentirse bendecido, lo vio como una esperanza de que hay un más allá. Y el monte Nebo va a representar en nuestra vida cristiana ese momento en nuestra vida, hermano. Cuando hay cosas que las hemos luchado, pero que el Señor nos dice, no lo vas a tener por ahora. Pero en un futuro Él nos va a dar algo mejor que esa tierra que fluye leche y miel. Como fue el caso de Moisés. Él no entró a la tierra prometida, literalmente, y físicamente como entraron el pueblo y Josué y Caleb. Pero ¿qué pasó con él posteriormente? Sí, Dios lo resucitó y lo llevó ¿a dónde? No a la tierra aquí, a la Canaán de la tierra, sino ¿a dónde? A la Nueva Jerusalén allá en el cielo, hermanos. Y allá está Moisés hoy en día. La Biblia lo dice que Moisés está allá, en el cielo. Así que es una esperanza para nosotros. El monte Nebo debe ser entonces ese momento cuando debemos aceptar la voluntad de Dios, pero llenarnos también
de esperanza. Y Pablo dijo, ahora permanecen ¿cuántas cosas? La fe, la esperanza y el amor. ¿Ah? Y el mayor de estos es el amor. Así que el Señor nos ayude para siempre tener la disposición a aceptar la voluntad de Dios. Algunas cosas Él nos las va a conceder, otras no. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a otro monte. Vamos al Monte Carmelo. ¿Qué historia recordamos del Monte Carmelo? El profeta Elías, ya, una historia muy conocida. Ahí Elías convocó al pueblo de Israel. Y allí fueron el rey Acab con todos los profetas que tenía, y subió el pueblo, y Elías hizo un llamado al pueblo. Y les dijo, de acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Lucas 16:13 nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así que el Monte Carmelo va a representar en nuestra vida, y le vamos a dar el nombre de el Monte de la Decisión, hermanos. El profeta Joel dijo, hay mucha gente en el valle de la decisión. Hay gente que no se decide, hermanos. Y los años se le pasan. Gente que crece en la iglesia, conocen el mensaje, están convencidos. Vienen a la iglesia, asisten, pero aún no han experimentado la conversión. Aún no deciden entregar sus vidas al Señor. No toman la decisión completamente de hacer ese pacto, de bautizarse con el Señor. De hacer el bautismo y decir, me declaro como un hijo de Dios. Y por eso hoy tenemos que subir el Monte Carmelo. Lo que quiere decir es que hoy tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, hermanos. Porque a la iglesia de la Odisea se le dice que es una iglesia ¿cómo? Tibia. No es que ni fría ni caliente. Y el testigo fiel le dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, mis queridos hermanos jóvenes, en la vida cristiana no existe la posición neutra. Y en el tiempo del fin, de acuerdo al mensaje del tercer ángel, del primero, segundo y tercero, el primero hace la invitación, dice, a adorar a Dios. Y el tercero, ¿a qué advierte? A que no adoremos ¿a quién? A la bestia y a su imagen, que representan a Satanás. O sea que la humanidad al final del tiempo va a ser dividida solamente en ¿cuántos grupos? En dos grupos. Los que adoran a Dios y los que adoran al enemigo. Yo tengo que tomar la decisión. El Señor nos ha dado un libre albedrío y Él lo respeta. Él no nos obliga, pero sí nos insiste, nos invita y nos persuade. Como dice en 2 de Pedro 3, 8 y 9, ¿no? Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que tengamos la salvación, hermanos. Cristo ya vino a esta tierra. Él ya murió y dio su vida para darnos la salvación. Y la salvación es una realidad, hermanos. Hay gente que va a ser salva y hay gente que se va a perder. De hecho, ya nosotros tenemos evidencia del poder salvador de Dios y hemos hablado de Moisés, que ya está en el cielo. ¿Quién más está en el cielo? El profeta Elías, del que estamos hablando en este monte. Enoc, sabemos que están en el cielo. ¿Y cuántos más hay? Hay muchos más, ¿verdad, hermano? Los que resucitaron cuando Cristo resucitó, ¿recuerdan? Dice que resucitaron unos cuantos y dice que Él los llevó al cielo con Él. Así que, mis hermanos, es una realidad el hecho de la salvación. ¿Por qué despreciar la salvación? ¿Por qué posponerla? ¿Por qué prolongarla? Si hoy oyeréis su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y Pablo dijo, el día aceptable de salvación es hoy, hermano. Mañana no nos pertenece. El mañana no.
Es incierto para nosotros. O sea, no tenemos nosotros el dominio de decir, mañana yo me voy a entregar al Señor. Por tanto, si hoy oímos su voz, hoy nosotros debemos tomar la decisión de ser hijos de Dios, de servirle a Él con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestras energías. Él lo dijo en el Nuevo Testamento, dice, ninguno puede servir a dos señores. Piensen en esto, hermano. Si usted no adora a Dios, ¿a quién está adorando? Al enemigo, hermano. Entonces nosotros somos, Jesucristo dijo en la parábola, solo hay dos hijos, dijo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces aquí él dijo también, solo hay dos caminos, ¿cierto? El que lleva a la vida eterna, dice el estrecho, angosto, que lleva a la vida eterna, y el ancho y espacioso. No hay un camino en el medio. O sea, nosotros somos llamados hoy a tomar una decisión fiel, firme en nuestra vida, hermano. No les dé miedo, yo les animo a los jóvenes, no les dé miedo, hermano, tomar la decisión en declararse que usted es un hijo de Dios. Órele al Señor, entrégale a Él su vida y verá que todos los que subieron al monte con Dios, no hubo ninguno de estos hombres que hemos mencionado que no fuese afectado positivamente por el poder transformador de Dios, hermano. Cuando nos entregamos en las manos de Dios, Él va a hacer de nosotros lo que Él quiere, hermano. Él va a hacer de nosotros lo que Él desea que seamos para este mundo. Vamos a subir otro monte. Después que tomamos la decisión, necesitamos perseverar en nuestra decisión. Ahora vamos al monte de los olivos. Ese era el monte donde Jesús acostumbraba a ir a orar, hermanos. Y le vamos a llamar el monte de la oración. Y eso va a representar para nuestra vida de oración. Somos llamados, dice, a orar sin cesar. A orar en todo momento, en todo tiempo. Dice, nosotros también debemos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. La hermana mencionó hoy en la lección de escuela sabática que este año le va a pedir al Señor para que nos ayude, ¿qué, hermana? A orar más, ¿verdad, hermana? Porque a veces hablamos mucho, pero no oramos. Y necesitamos orar más de lo que hablamos. Dice, la oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Y fíjense esta última expresión, dice, sea cada respiración una oración. Qué bonito, hermano. ¿Cuántas respiraciones tenemos al día? ¿Ah? Hermano, y por cada hálito de vida nosotros tenemos que, gracias Dios. Pero si usted va a la clínica y lo hospitalizan, usted tiene que pagar por el oxígeno que ellos le dan. Pero Dios nos los da gratuito y por eso debemos estar agradecidos. Y por eso yo le encuentro el sentido cuando ella dice aquí, sea cada respiración una oración, porque cada respiro debemos darle gracias a Dios que estamos vivos y la vida es muy valiosa. La vida de verdad es algo maravilloso lo que el Señor nos ha permitido, venir a este mundo, experimentar la vida, saber lo que es el amor, saber cuántas cosas hay, de cuántas cosas disfrutamos y cómo nosotros podemos servirle al Señor. Vamos a otro monte, hermanos. Es un monte en el que debemos venir cada día y es el Monte Calvario. ¿Qué pasó en el Monte Calvario? Ahí Jesucristo entregó su vida. Murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. Le vamos a llamar al Calvario el monte de la reconciliación, el monte de la entrega, el monte de la crucifixión de nuestro yo, hermano. Pablo dijo, cada día muero. Y él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más yo, sino Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo por la fe
en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos estar reconciliados con Dios. Y si hoy venimos al Calvario, al pie de la cruz, dice, y este es el lugar más alto del cristiano, al pie de la cruz, sujetos, rendidos a Dios, crucificando nuestro yo y entregándonos a Él, vamos a estar reconciliados con Él. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuestro camino de hoy entonces nos ha conducido por medio de la fe, ¿a dónde? A la obediencia. Y de la obediencia a la aceptación. De la aceptación a la decisión. Y de la decisión, o con la ayuda de la oración, a la reconciliación. Y reconciliados con Dios, entonces podemos escalar ahora ¿cuál monte? El monte de Sión, mis queridos hermanos. Ese es el último que vamos a subir hoy, esta mañana. Dice el monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? Hay un monte, dice que el Señor nos ofrece. Y dice, es el monte de Sión, es el monte donde están los redimidos. Es el monte de la salvación. El monte de Sión, dice, es la ciudad de Dios. Es el monte de Dios de acuerdo al Salmo 48, 1, 2. Dice, ubicado a los lados del norte, hermoso, y constituye el gozo de toda la tierra. Salmo 125, 1. ¿Cómo dice ese salmo? Los que confían en Jehová son como el monte de ¿quién? De Sión. ¿Por qué? ¿Cómo es ese monte, hermano? Firme, inamovible. Y Dios quiere que nuestra fe sea así, inamovible, y que un día nosotros lleguemos al monte de Sión. El monte de Sión representa para nosotros ya, hermano, la salvación, la victoria final, el gozo de vivir en la eternidad con Dios. ¿Ya? Aquí hacemos nuestro resumen. Entonces hemos ido al Moria, donde tenemos que ejercitar nuestra fe. En el Oré vamos a ser obedientes. Cuando subimos el Nebo aceptamos la voluntad de Dios. En el Carmelo tomamos las decisiones que debemos tomar. En el Monte de los Olivos es que debemos estar orando constantemente. El Monte Calvario es la entrega que debemos hacer cada día y la reconciliación que tenemos que experimentar diariamente con Dios. Y finalmente, un día vamos a disfrutar entonces estar en el monte de Sión. En el libro de Apocalipsis se muestran, hermano. Dice que los 144,000, ¿dónde están? En el monte de Sión, juntamente dice con Cristo, con el Cordero de Dios. Así que antes de emprender su misión, Jesucristo y los discípulos fueron llamados al monte con Jesús. Antes del poder y la gloria de Pentecostés, vino la noche de comunión con el Salvador, la reunión en un monte de Galilea, la escena de despedida en el monte de los Olivos, con la promesa de los ángeles y los días de oración y de comunión en el aposento alto. Jesús, cuando se preparaba para una gran prueba o para algún trabajo importante, ¿qué hacía? Dice, se retiraba a la soledad de los montes y pasaba la noche orando a su Padre. Lot recibió el mensaje de escapar ¿a dónde? Al monte. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Lot a salir de allá de Sodoma y Gomorra y le dice, escapa al monte? Los espías que visitaron a Rahab encontraron refugio en el monte. Jesús dijo a sus discípulos que huyeran ¿a dónde? Al monte, de acuerdo a Lucas 21, 20 y 21. Y hoy Jesús nos invita a subir al monte con Él también. El apóstol Pablo dice a la iglesia del Nuevo Testamento y a nosotros que hoy podemos acercarnos ¿a dónde? Al monte de Sión. Si leemos Hebreos capítulo 12, desde el versículo 14 al 25, vamos a encontrar eso, que hoy nos podemos acercar al monte de Sión, a esa ciudad celestial. Y primera de Pedro 2, 5 al 6 también lo confirma. Y en Apocalipsis 14, 1, que ya lo hemos citado, dice, Juan el amado presenta que el remanente del tiempo del fin, los 144,000,
estarán con el Cordero en el monte de Sión. Así que, mis queridos hermanos, hoy les animo para que perseveremos en nuestro andar y nuestro caminar con Dios. Y la vida cristiana es eso, como escalar las montañas, hermano. Pero es siempre ¿hacia dónde? Hacia arriba. Y el caminar nuestro, dice, tiene que ser siempre hacia el frente y hacia arriba. No para atrás. No dudando, sino siempre firme con nuestro objetivo de llegar allá a la nueva Jerusalén, a la tierra prometida y a lo que Dios tiene aguardado para nosotros. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en esta mañana, es mi deseo. Amén. Amén. Importante la reflexión que hemos tenido hoy, mis hermanos, y un factor importante también, la conquista del monte Everest se decidió por un objetivo, el tomar suficiente agua. Tomaban 12 vasos de agua al día. En inglés se llamó Hillary, yo digo Hillary, Edmund Hillary, y el Sherpa Morse. Yeah. El tomar agua suficiente lo llevó a la cumbre del monte Everest en 1953. Así es. Así que, hermanos, Cristo es el agua de vida, le dimos al punto de hoy en la noche, que Sí. Él es Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la
Ante Padre, una vez más exaltamos y glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida y por el mensaje que nos has dado en esta mañana. Amén. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino que debemos recorrer y también los principios y valores espirituales que debemos aplicar y practicar diariamente en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para ejercitar nuestra fe, para cada día creer más en ti, confiar más en ti. Amén. Que podamos cada día obedecerte mejor, Señor, así como tú lo mereces. Que podamos, Señor, ser personas decididas, siempre dispuestas a servirte, decididos por lo recto, por la verdad. Que podamos así, Señor, también ejercitar y practicar constantemente la oración. Amén. Que podamos rendirnos a ti, Señor, cada día, crucificar nuestro yo Amén. y estar dispuestos siempre a aceptar y hacer tu voluntad. Amén. Ayúdanos, Señor, a tener el gozo de la salvación, a estar reconciliados contigo. Y así, Señor, tener la esperanza de que un día vamos a estar en ese monte de Sión juntamente contigo y todos los redimidos por la eternidad. Amén. Bendecí, Señor, tu iglesia aquí en Dallas, cada miembro, simpatizante, visita, niños, jóvenes. Amén. Fortalécele, Señor, a cada uno en su vida espiritual. Tú sabes los desafíos, las tentaciones, las pruebas, debilidades que cada uno está pasando. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu sea confortando nuestra vida, dándonos las fuerzas que necesitamos. Oh Señor, bendice tu iglesia aquí y en todo lugar del mundo. Amén. Colocamos en tu presencia también a los enfermos para que sean sanados y restaurados Amén. conforme a tu voluntad. Sí, Señor. Por aquellos que no pudieron venir, Señor, Amén. desconocemos sus razones, pero pedimos para que en tu gracia y en tu misericordia les asistas también. Amén. Guárdanos en este día, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pie, tendremos la bendición de la palabra de Dios por el pastor Edison y inclinamos nuestro rostro. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.